Honky Toy Coleccionista presenta el espectacular juego de granja del viejo McDonald's. Hola queridos amigos coleccionistas, hoy les quiero mostrar una verdadera joya del pasado, un set que, aunque pequeñito, trae una sorpresa tras otra. Y aunque parezca mentira, trae 72 piezas en esta diminuta cajita. Sí, 72. Este set tiene historia porque pertenece a LP, una marca de Hong Kong. La misma marca que nos dio aquel gracioso playset de los niños héroes del lejano oeste. Así que esto fue una combinación muy ingeniosa, un diseño de venta reducido a una mini caja que fuera posible que cualquier niño pudiera obtenerla, y pienso que hasta llevarla a sus lugares favoritos familiares o visitas, a casa de un amiguito. Y por alguna razón simpatizo mucho con esta versión. Estos tipos de figuras son muy buscados por coleccionistas, pero es que miren la paleta de colores, qué hermosa, cómo sabían combinar. Esta clase de colores secundarios y terciarios le daban una belleza extra, un bonus visual a los playsets. Hablemos un poquito de lo que trae la caja de este My Little Farm. Este playset contiene un granjero, que sería McDonald's, una granjera a su lado, los 4 niños que son los 2 pastorcitos de la ciudad, 2 niños campesinos con rostros alegres y ropa sencilla que fueron famosos en los 70s, vendidos en Alemania como Amigos de la Granja, que fue un estilo de juguetes muy popular entre los niños y muy perdurables. Tenemos la casita que tiene puertas corredizas, el tractor, y que está muy interesante como han insertado esta figurita en el tractor con el estilo de los juguetes de Blue Box, Haru, Little Playmates. Tenemos 2 carretas, la que va a jalar el tractor y la que tiene el burro. Tenemos un perrito y tenemos 3 gatos. Miren qué figuras tan graciosas. Estos 2 gaticos parecen estar jugando con una bola de estambre. El cercado está muy clásico al estilo de los juguetes de Little Play. Este tipo de juegos fue muy popular en los 60s y 70s, diseñados para que los niños pudieran llevarse la diversión en el bolsillo o quizás en una pequeña mochila cuando iban a visitar a la abuela y jugaban con sus primos. Eran juegos para entretener durante un viaje o mientras los adultos quizás conversaran de sus asuntos. El niño podía sumergirse en cualquier lugar en su mundo de fantasía. Y miren cómo el niño granjero tiene un pequeño cerdito, mientras este otro cerdito intenta encaramarse en su mamá. Los cerditos están diseñados muy al estilo del otro playset de McDonald's hecho por Blue Box, con figuras más grandes. Quizás Blue Box también influyó como inspiración para el arte de LP y su pequeña granja. Fisher-Price posteriormente acogería este tipo de diseño y se hizo muy popular para los niños más pequeños de la familia. Déjenme decirle que hay cajas que son el doble de tamaño de mi pequeña granja de LP y que llegan a tener solamente 50 piezas. Pensar que todo esto despierta una felicidad inmensa, siendo una escala diminuta de figuritas. Y lo curioso es que no eran solo juguetes.
eran pequeñas obras de artesanía popular, fabricadas en Hong Kong por marcas que hoy son legendarias, otras desaparecidas en un velo de misterio. Y aunque no tenían el detalle de una figura de colección actual, el encanto es atrapador, porque estas figuritas, estos juguetes, eran más funcionales, más divertidos y por tanto queridos. Hay un detalle muy inusual de este playset, que es que la pastora, lejos de tener un corderito o una gallina, lo que tiene en sus manos es un conejito. Y es que sí, parece ser que el viejo McDonald's le gustaba también criar conejos. Otro diseño también inusual son los pequeños arbustos, arbolitos, el clásico pocito que vino en muchos de los playsets más famosos, las casitas de paja y un árbol grande que solía decorar el fondo todavía están en la lista de figuras que queremos encontrar. Cada figura, cada objeto parece contar su propia historia. Este no es solo un juguete, es una cápsula de recuerdos, un pedacito de infancia guardado en una caja. Y si tú también tuviste uno parecido, sabes que no era solo para jugar, era para imaginar, para crear un mundo, una historia. Si te gustan estos viajes al pasado, dale like y suscríbete. Así seguimos rescatando joyitas como esta y que mostraremos en próximos videos. Adiós.